Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar la transmisión del estudio de Santiago y vamos a orar en este momento. Bendito Dios y Padre Celestial, invocamos tu asistencia, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, reconociendo, oh Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, Señor. En esta hora, yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo me asista, ponga palabras de nuevo, ponga gracias, Señor, para que los hermanos o aquellas personas que van a escuchar el estudio de esta tarde puedan ser edificados, podamos ser enseñados, mi Dios, y reconocer, Padre, de que hay tantas cosas que necesitamos aprender. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, y pone el intelecto en cada uno de mis hermanos, para que el estudio de este día pueda entrar y pueda penetrar en sus vidas y ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Tenemos dos versículos pendientes en cuanto al capítulo 4 que estamos estudiando. Hoy haremos un pequeño resumen de lo visto y para tener un marco de referencia. Quiero decirles, tenemos 3 puntos que ya compartimos. De esos 3 puntos hemos visto 2. Y el primero fue que la fe viva identifica la causa de las prácticas mundanas entre los creyentes. Ahí estuvimos viendo del versículo 1 al 3, donde Santiago los confronta a los hermanos de la iglesia y les reprocha su conducta manifestada por los celos amargos, por las vamos a decir, las situaciones adversas por las que ellos entraban y se ponían en cuanto al egoísmo, al celo, al vituperio, a la crítica, a la codicia. Entonces, Santiago los exhorta y los confronta. Luego en la segunda parte, él les dice que la fe viva nos debe de motivar a nosotros para salir de la vida negativa o de los conflictos espirituales que puedan haber, ¿verdad? Recordemos de que Santiago está hablando acerca de la práctica de la vida mundana, las actitudes de ellos, ¿verdad? Santiago les muestra de que es necesario dejar esa clase de vida, porque esa clase de vida mundana no coincide con el contexto de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 4 al versículo 6, él les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? Eso es en cuanto al versículo 4 al 6. ¿Verdad? Vimos cómo él, como autor, les revela los sentimientos supuestamente ocultos que hay dentro de su corazón. Hoy hablaremos o repasaremos la tercera parte. En esta tercera parte, Santiago les provee las herramientas para que ellos puedan abandonar la vida mundana, como dije, que no hace contraste alguno con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Entonces vamos a repasar los versos del 7 al 10. Luego continuaremos con los versos del 11 al 12. Así terminará la perícopa. ¿Usted sabe qué es perícopa? No es la esposa del perico. Se llama perícopa a los versículos que hemos leído.
al grupo de versículos que leímos, o los textos que hemos leído, estos están relacionados y pertenecen a un mismo tema. Exegéticamente, a eso se le llama perícopa. Entonces, hemos hecho la perícopa, el final de la perícopa, exegéticamente, en los versículos que leímos hasta hoy en día, ¿verdad? Ahora, vimos en la sección anterior que Santiago ha mostrado los problemas que ellos tienen dentro de la congregación. Ahora, en el versículo 7, cuando habla, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistid. Vea, en Juan capítulo 12, versículo 31, el Señor Jesús dijo algo, y es muy importante, amado hermano. Yo le ruego que usted trate de captar lo que le voy a enseñar, ¿ok? Porque esto que le voy a enseñar únicamente se da cuando tenemos estudio expositivo. Cuando el estudio es literal, no hay manera de sobresalir en este tema. Pero es muy importante, porque el Señor dijo en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y podemos preguntarnos, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué? Cuando en Juan 12:31, cuando el Señor dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La razón por la cual Jesús declara estas palabras es porque Él no había llegado a la cruz todavía. No había llegado a la cruz del Calvario. Ahora, ¿fuera de dónde lo iban a echar? Cuando el Señor dice, será echado fuera, ¿fuera de dónde? Y esto es lo que quiero que usted aprenda. Esto es bien interesante, amado hermano. Créame que es bien interesante. Y un día, si usted verdaderamente es curioso y le gusta aprender, un día esto que voy a enseñarle le va a servir. Le va a servir. Porque recuerde, no estamos estudiando literalmente. No. Nosotros estamos tratando de estudiar de una manera más profunda, expositivamente. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde lo iban a echar? Cuando el Señor dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde? ¿Ok? Le voy a decir esto, le voy a explicar. Imagínese usted que de aquí a donde yo estoy es el huerto del Edén. De aquí para allá es la extensión del mundo. ¿Ok? Donde estuvo Adán, donde estuvo Eva, ¿verdad? Es el huerto del Edén donde estuvo Adán y Eva. De aquí para allá es el mundo entero. Ahora, cuando Dios puso a Adán y a Eva dentro del huerto, en el área donde yo me encuentro simuladamente, recuerde que allí los tentó el diablo. El diablo no los tentó fuera del huerto, él los tentó dentro del huerto. Allí los tentó el enemigo. Allí es donde ellos pecan. Entonces, al pecar ellos, Dios los sacó de la dimensión de gobierno. Usted se acuerda, y si usted lee en Génesis, usted se acuerda de que Dios puso a Adán y Eva para gobernar.
que Adán, hasta hoy en día, los nombres que llevan los animales, las plantas, Adán se los puso. ¿Por qué? Porque estaban dentro de una dimensión de gobernación. Ellos gobernaban aquí. Pero cuando Dios los saca, usted recordará en la palabra de que dice de que el Señor puso querubines con espadas para que ellos no volviesen a entrar. ¿Por qué razón? Porque si ellos hubiesen quedado allí en la dimensión de gobernadores, ellos hubieran seguido comiendo del fruto de la vida y hubiesen llegado a ser eternos, pero pecadores. Por eso es que Dios los saca del huerto, para que ellos no volvieran a entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban en una dimensión de gobernantes, pero cuando Dios los saca, pasan a estar en una dimensión de gobernado. ¿Por qué? Porque les dije que simuladamente este es el huerto, aquí donde estaba Adán y Eva. Cuando ellos salen del huerto, ellos entran a la dimensión de gobernados. ¿Y quién es el que gobierna? El diablo. Satanás es el que tenía el gobierno, ¿verdad? Ahora, cuando ellos salen, ellos se cubren con hojas de higuera. Le estoy haciendo un recordatorio, recordándole lo que usted ya leyó en la Biblia. Se cubren con hojas de higuera. O sea, se estaban cubriendo con lo que ellos podían. Pero Dios no lo permitió, porque a Dios nosotros no podemos llegar con lo que nosotros queremos, sino con lo que Él nos provee. Por eso Dios sacrificó animales y los viste, los vistió a ellos. Allí está, en esa vestidura, vea, en esa vestidura está figurada la redención y la justificación de Dios para con nosotros. Cuando Adán es sacado del huerto y entra a la dimensión de gobernados, entonces Dios sacrifica animales para vestirlos, para cubrir la desgracia, para cubrirlos a ellos. Por eso está figurada la redención y la justificación de Dios. Por eso cuando Cristo vino, una de las primeras cosas que hizo fue tener un encuentro con el enemigo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Jesús tenía que rescatar lo que Adán había entregado. ¿Qué había entregado Adán? La dimensión de gobernador. A través del pecado, Adán entregó la dimensión de gobernador y llegó a ser gobernado. Y Jesús tenía que rescatar lo que Él había dado, la dimensión de gobernador, convirtiéndose así Adán y Eva en gobernados. O sea, Adán dejó de gobernar para ser gobernado. Por eso en el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta de que nadie, ni los profetas, podían echar fuera demonios. Ni los profetas. Nadie podía echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la dimensión de gobernados y quien gobernaba era Satanás. Él era el único que tenía poder. Pero los profetas y nadie podía reprender demonios o echar fuera demonios hasta que Jesús llega a la tierra. Por eso cuando Satanás quiso tentar a Jesús, le dice, si eres
Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Mm? ¿Y sabe por qué le cita eso? ¿Por qué le da esas palabras? Como diciendo, así como aquel primer hombre lo hice caer comiendo, así te voy a hacer a ti caer comiendo. Acordémonos que Jesús estaba en ayuno, tenía hambre, humanamente tenía hambre. ¿Ok? Y Satanás quiso aprovecharse. Y por eso le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero era una doble situación, porque el propósito de Satanás era que, según él, Jesús iba a comer. Y la respuesta fue declararle Jesús la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero él pensaba, dijo, así como aquel primer hombre, hablando de Adán, lo hice caer comiendo, así te voy a hacer a ti, Jesús de Nazaret, caer comiendo. Pero la respuesta de Jesús fue tremenda. Ahora, veamos otra cosa. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, repito, esto es muy importante que usted se lo guarde. Antes de su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos: creed en Dios. Creed en Dios, creed también en mí. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Punto y coma. ¿Qué significa el punto y coma? Una pausa más larga de la que significa una coma. ¿Por qué estoy hablando de esto, amados hermanos? Porque a nosotros se nos ha enseñado, y cada vez que tocamos ese versículo, muchos cristianos lo recitamos así: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Verdad? Pero está mal interpretado. Porque si nosotros nos ponemos a ver, las pausas conllevan a una dirección completamente diferente. Porque Jesús no fue a preparar lugar para usted, ni para mí. Él no fue a preparar lugar para nosotros. Por eso el versículo dice, se lo leo despacio, mire: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay una coma, pausa. Muchas moradas hay. Aquí hay una pausa, punto y coma, se extiende. Si así no fuera, coma, yo os lo hubiera dicho, punto y coma. Yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Si así no fuera, pero Jesús no fue a preparar lugar para nosotros al cielo. Todo está en orden ahí en el cielo. Las moradas celestiales están en el cielo. Jesús no llevó a un montón de obreros bautistas retirados para ir a hacer casas allá arriba. No, Jesús no fue a prepararnos lugar. Los lugares ya están. ¿Entiende? Yo espero que usted entienda esto, porque muchas veces hemos
les he enfocado de que nos dan a comer versículos que son mal interpretados. Como aquel versículo de que la palabra de Dios, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y ahí se tiene. Pero ahí no hay pausa. Hay pausa donde dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. O sea, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, transmitiendo, hablando, decretando, declarando. No es la espada. La espada es la que nosotros alimentamos y formamos dentro cuando nosotros le ponemos el rema, que es la palabra de Dios. Entonces le estoy dando esta explicación para que usted pueda analizar y darse cuenta de que aún en la Biblia es mandatorio que nosotros hagamos los puntos y las comas, que tenemos que respetar lo que cada una de esas puntuaciones dice o para qué son. Tenemos que respetarla, porque si no, cambiamos el sentido de la expresión o de la oración. Repito, Jesús no fue a preparar lugar para nosotros. El lugar ya está preparado. Aquí es cuando Jesús les dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. No había llegado a la cruz todavía. Y cuando Él les dice, voy a ir a la cruz, a preparar lugar para vosotros. Y dice, aquí viene la segunda parte, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice, para que donde yo estoy, vea usted, para que donde yo estoy, presente, no dice para que donde yo esté, futuro, allá, no dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos que darnos cuenta de eso. No dice yo esté, dice donde yo estoy en el tiempo presente, no en tiempo futuro. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la dimensión de gobernador. Porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces Él se mantenía en la dimensión de gobernador, aunque estaba siendo vituperado, aunque estaba siendo torturado. Pero Él se mantuvo en la dimensión de gobernador. El diablo quería y le susurraba, tira esa cruz, no tienes que cargarla. Ellos, mira, no van a agradecerte. Pero Jesús se mantuvo al propósito de Dios y les dice, para que donde yo estoy, o sea, que cuando Cristo les dice esas palabras a sus discípulos, les estaba diciendo, cuando yo esté ya en la cruz, cuando yo muera, yo los voy a sacar de la dimensión de gobernados y los voy a traer a la dimensión de gobernadores. Por eso en Marcos, cuando el Señor les declara qué es lo que tienen que hacer, Él les da órdenes específicas y les declara la autoridad que Él les está dando a ellos para que ellos hagan la obra misionera aquí en la tierra, con autoridad, con poder y con la asistencia del Espíritu. Yo espero que les haya quedado claro, hermano. Yo espero que les haya quedado claro, porque un día puede encontrarse con alguien o puede usted escuchar. Es más, el domingo tal vez usted escuche en su congregación que van a recitar este versículo. Lo pueden recitar. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si no fuera el caso, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Voy a ir a prepararle el lugar. Si así no fuera, pero como no fue así, porque las casas ya están hechas. ¿Ok? Entonces, pensemos, cuando usted escuche ese versículo, usted sepa de que Jesús no le fue a preparar una mansión a usted. La mansión ya está.
allá, lista y preparada para cuando usted llegue. ¿Ok? Ellos, decía, que los discípulos en ese entonces estaban dentro de la dimensión de gobernados, porque recordemos de que el enemigo es el que gobierna el mundo. El enemigo es el que tiene la gobernación del mundo. Por eso les dice a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para ustedes en la cruz. Cuando yo muera, entonces ustedes estarán en la dimensión de gobernado. Por eso dice la Escritura: y Él los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo ha sido trasladado a una dimensión de gobernado, a una dimensión de gobernador espiritual. Pero déjeme decir, para que el creyente pueda gobernar desde esa dimensión de gobierno espiritual, debe de crecer espiritualmente. Debe de crecer. Y la enseñanza de hoy, amado hermano, es para que usted crezca. Mire, es un dolor y es una tristeza darnos cuenta de que hay congregaciones de que si 5 días tienen servicio en la congregación, 5 días son de prédica. Y claro, en la prédica no se les exige. En la prédica únicamente el predicador o el pastor va a declarar el mensaje. ¿Pero qué? Pero cuando es un estudio, se siente la obligación de que el estudiante o que el oyente tenga la necesidad de escudriñar la palabra. Por eso hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. No solo con predicación hay crecimiento espiritual. Para crecer espiritualmente necesitamos los estudios. Necesitamos estudio. Y no estudios literales. Pero dije, para gobernar espiritualmente, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Para que si Cristo lo salvó, no viva como gobernado. Porque muchos cristianos, que son cristianos, van a la iglesia, pueden participar en las liturgias de la iglesia, pero siguen siendo cristianos gobernados. No tienen autoridad para gobernar. No tienen autoridad para plantarse al enemigo y declararle cuál es su posición. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. No hay crecimiento. Si está en la dimensión de Cristo, amado hermano, nosotros no podemos dejarnos gobernar por el miedo, por la depresión, por los celos, por la angustia, por el alcoholismo o por tantas cosas que hay en el mundo. No podemos dejarnos gobernar porque usted fue puesto en una dimensión de gobernador y no de gobernado. Allá usted, si quiere vivir siendo cristiano gobernado. Esa es cosa suya. Pero si usted no crece espiritualmente, déjeme decirle que si usted no crece, si usted no estudia la palabra, si usted únicamente va a la congregación y abre la boquita y están tirando el mensaje y usted solamente está así, sin discernir lo que está comiendo, usted seguirá siendo un cristiano gobernado. Seguirá viviendo la vida cristiana como gobernado. ¿Y qué dijo Dios, el Señor? Y conoceréis la verdad. Esto,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la dimensión de ser gobernados. Y hemos sido puestos en la dimensión de gobernadores si crecemos a través de la palabra de Dios. Por eso se necesita crecer espiritualmente. Y le repito, si usted no crece espiritualmente, déjeme repetirle la letanía. Muchos han envejecido, pero no han crecido espiritualmente. Y esos, aunque piensen que porque aceptaron a Cristo en una confesión verbal, seguirán siendo esclavos, seguirán siendo gobernados, y el diablo estará alrededor de ellos, sin voz ni voto. Por eso recalco, para que usted tenga la autoridad, para que usted pueda realizar el trabajo que Dios lo puso a hacer en la dimensión de gobernador, usted tiene que crecer forzosamente en el contexto de la palabra y crecer espiritualmente. Si usted no hay crecimiento en usted, usted seguirá siendo un cristiano gobernado. Porque lo único que nos hace crecer es la doctrina, es la enseñanza. Porque la predicación es hermosa. Conforta nuestra alma, limpia lo de adentro hacia afuera. Es bíblico. Pero a través del estudio expositivo, nosotros podemos tener un cambio externo, o sea que por medio de la enseñanza practicada efectuamos cambios en nosotros. Por eso el estudio debe de ser expositivo, no literal. Porque yo le puedo decir, leer un montón de versículos, pero lo que necesitamos es la exposición de la palabra. Que el maestro que le está enseñando se profundice, que escudriñe. Porque la doctrina a través del estudio expositivo es lo que va a dar el crecimiento, es lo que va a hacer los cambios que nosotros necesitamos hacer en nosotros mismos. Es el estudio, amado hermano, no es la prédica. Versículo 11. Vamos a hablar de algo tan común. Y es el hecho de emitir juicio o juzgar sobre la vida de los demás. Cómo camina, cómo viste, cómo come, cómo se sienta. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Versículo 11. Santiago escribe a los hermanos de la iglesia: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El énfasis del texto está en el mandamiento. Y esto es lo primero que aparece en el original griego. Por lo que una traducción, vea, literaria sería: dejen de seguir murmurando los unos de los otros. Es necesario que paren.
con esa actitud, con esa práctica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La palabra murmurar en el griego es ketalailaita. Así se describe, ketalailaita. Y significa, amado hermano, hablar en voz baja, hablar entre dientes, hablar en contra de el hermano. Y esto era una práctica de los hermanos de la iglesia, a quienes Santiago escribió, sin descartar de que esto es lo mismo. Esta misma práctica es la que se hace y se vive hoy en día en muchas congregaciones. Y no me diga que la congregación donde usted va no padece de este mal, porque por lo general los más chismosos somos los cristianos. Entonces, esto nos aplica a nosotros. Y Santiago escribe, eso tiene que parar. Hay quienes llevan la murmuración al pensamiento. O sea que hay quienes ven y quieren murmurar, quieren criticar, pero no lo hacen verbalmente. Pero sí, lo transportan acá. Y cuando salen de la congregación, ahí sueltan la tapadera de la olla. ¿Por qué no lo hicieron dentro? Porque les gusta presumir, les gusta llamar la atención de que ellos no son murmuradores. Pero afuera empiezan, hermana, ¿y usted vio cómo vino la hermana fulana? ¿Usted vio cómo el vestido le queda bien largo atrás y adelante le queda corto? ¿Usted vio cómo se ha pintado? ¿Y usted vio cómo el hermano? Afuera, destapando la olla, cambiándole el nombre de murmuración a comentario, o diciendo, oh no, esta es una simple observación. Y es murmuración. Y eso es lo que Santiago dice. Deben de parar esa costumbre, ese hábito que hay dentro de ustedes. La versión Reina Valera del 2015, la traducción es, no hablen más los unos de los otros, y se acabó. Ahora la pregunta es, aquellos, ¿qué nos llevó a esto? Lo que nos llevó a empezar a murmurar es que en medio de la transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algunos judíos continuaban observando las leyes dietéticas y ceremoniales, y otros no. Vamos a decir que los gentiles no participaban o no les importaba seguir los ritos de la ley, pero el judío sí. Acordémonos que era una iglesia de judíos y de gentiles, pero que todos habían creído en Cristo. Entonces ahí viene la murmuración. Pero Santiago dice, ¿son ustedes jueces para juzgar al hermano? Porque en Cristo murió. ¿No se dan cuenta de que cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, los unos de los otros? Y como miembros debemos de amarnos los unos a los otros, no juzgarnos, no condenarnos, no criticarnos. Santiago era duro, ¿verdad? Por eso cuando habla en el capítulo 3, cuando habla de la lengua, y vea qué ricos son los tacos de lengua, especialmente si son de pastor, ¡ay!, con salsa de chile y limón. Santiago no andaba con trapos tibios. Santiago era de que al pan, pan, al vino, vino. Pero tristemente, predicadores así hoy en día no se aceptan. Ahora se aceptan únicamente predicadores o pastores que únicamente nos soben el polvo, que nos quiten el polvito, que no nos raspen con la lija, porque nos lastiman. Vea, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, ya van a ser 2 años y medio. La última vez que prediqué,
y una maestra que salió de la universidad, 2 años y medio, y todavía guarda en su corazón la raíz de amargura de la predicación de ese día. ¿Cómo la ve? En cambio, otros 2 que recibieron el mismo leño, como me dijeron, uno de ellos me dijo, se lo dejo a Dios, Dios sabe por qué lo hizo. El otro me dijo, sí me dolió, pero yo no voy a guardar rencor por el mensaje de la palabra. Pero la docta, que es directora de una escuela, 2 años y medio, con el resentimiento de lo que yo expuse en el mensaje. Amados hermanos, en el versículo 11b, la parte baja, la parte de abajo, dice: el que murmura de su hermano o juzga a su hermano. En la versión Reina Valera dice y juzga, pero en el original del griego la conjugación y no aparece. No aparece. ¿Por qué? Porque se opone a la ley de Dios, porque Santiago le cita la ley. Y recordemos, ¿quién mejor que los judíos para conocer la ley? Ellos conocían la ley. Por eso el contexto de la carta nos da la conclusión que se refiere a la ley moral de Dios. Pero también hay una cosa, hermano. Vea, aquí en Santiago capítulo 2, versículo 8. Cuando Santiago les dice, si en verdad ustedes, conocedores de la ley, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, Santiago les reprocha porque ellos estaban conscientes de lo que habían estudiado. Y cuando dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿qué significa murmurar de la ley o juzgar a la ley? Significa 2 cosas. La primera, cuando juzgamos la ley, hablamos mal de la ley y la juzgamos, es decir, con nuestra manera de actuar, nos ponemos como si nosotros estuviésemos arriba o sobre la ley de Dios. Y pensamos de que esa ley no nos aplica a nosotros. Pero la ley de Cristo o el mandamiento de Cristo me ordena amar a mis hermanos. Me ordena a no murmurar de mis hermanos. Y si no lo hago, entonces estoy mostrando que yo estoy sobre la ley. No sé si me estoy dando a entender. Si la ley de Cristo me dice a mí, ama a tus enemigos, ama a tu hermano, pero si yo no lo amo, entonces ¿qué hago? Estoy poniéndome sobre la ley de Cristo. Lo segundo es de que nos enseñoreamos de la ley, olvidando de que fue Dios quien dio esa ley. Y que al decir nosotros o al dejar de hacer lo que Dios manda, es como que le estemos diciendo, mi ley es más justa que la tuya. Le pongo un ejemplo, mire. Inconscientemente, yo he escuchado y he visto
que hay hermanos que meten la pata y que lo que hacen es ir donde el tutor, sabiendo de que no está bien, que no está correcto lo que van a hacer o a dónde van a ir. Como miren, para ser más exacto, una familia pidió oración, pidió oración, pero sin decir por qué o para qué. Embarcó a un montón de hermanas en la iglesia y como todas eran santulonas, empezaron a orar sin preguntar. Fue al pastor y le dijo a dónde iba a ir. ¿Y a dónde cree que iba a ir? A gastarse el cheque de las vacaciones a Las Vegas, Nevada. Y las hermanas estaban orando por el viaje que iba a hacer este hermano. Y el pastor, bien gracias. Cuando regresaron le trajeron un recuerdito. Y ahí, miren, chitón, como dicen los salvadoreños. Se quedó callado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Le estamos mostrando, por ejemplo, en este caso, el tutor le está mostrando a este varón o a esta familia de que él estaba sobre la ley de Dios, puesto que Dios prohíbe que nosotros vayamos a esos lugares de prostitución, a esos lugares de corrupción, a invertir lo que Dios nos ha dado en juegos de azar. Dios lo prohíbe. Pero cuando viene el pastor y le dice, no se preocupe, hermano, Dios entiende. ¿Qué está diciéndole al miembro? Que la ley de él es superior a la ley de Dios. Porque aunque él le diga, no se preocupe, hermano, porque Dios entiende, Dios no entiende eso. Porque Dios estipuló lo que era bueno y lo que es malo para nosotros. Se da en pastores. Es así. Por eso Santiago nos recuerda que Dios, solamente Dios, es el legislador de la ley. Por lo que el juzgar a los hermanos no nos atribuye a nosotros el derecho. Porque nos pensamos de que ese derecho nos pertenece, que somos señores de la ley. Y Santiago diría, si conocen la ley, cúmplanla, obedézcanla. Versículo 12, solo Dios es el que salva y el que condena. Todos compareceremos al tribunal de Cristo, no al tribunal de ningún hombre. Él es el único juez a quien daremos cuenta. ¿Sabe que va a haber un libro donde iban a llamar Ruperto García? Y ahí van a ver en el libro todo lo que hizo. Y por pergaminos vamos a ver cuántas personas Dios le mandó a Ruperto para que le hablara del evangelio. Y las vio pasar y se fueron. Y en una de esas que no le predicó el evangelio, cuando esta persona llegó a la esquina, la atropelló un carro, se murió, se fue al infierno. Y Ruperto es el que va a dar cuentas. Eso es para aquellos hermanitos cómodos que les han dicho de que no necesita hacer nada, que ya son salvos. Entonces, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y en tercer lugar, no debemos murmurar de nuestro hermano, porque yo y mi hermano somos en Cristo lo mismo. Al pie de la cruz, usted y yo somos iguales. No importa de que yo sea un ignorante y que usted sea catedrático de la universidad. Al pie de la cruz, todos somos iguales. No hay diferencia. Entonces, los que juzgan se ponen como superiores de sí mismos. Pero somos iguales todos en el Señor.
Amado, la humillación de Cristo es el modelo que debemos de seguir. Si lo hacemos así, no habrá razón para murmurar o para juzgarnos los unos a los otros. Que Dios los bendiga. Recuerde, continuaremos la próxima semana con el versículo 13, capítulo 4, versículo 13 de Santiago. Ya estamos terminando Santiago y después estaremos entrando al libro de Romanos, ¿verdad? Así de que ayúdenme a orar para que sea Dios el que me administre y poder completar el estudio para poderlos alimentar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor amado por esta oportunidad. Gracias por tu Espíritu Santo, porque sé mi Dios que la palabra que hemos expuesto, el estudio de esta tarde, va a ser de gran bendición en cada uno de mis hermanos, Señor. Permite, oh Dios, que abran su corazón para que el consejo tuyo, Señor, llegue a lo profundo de ellos y al tener oportunidad puedan, mi Dios, meditar en esta palabra. Padre, gracias, Señor, bendice a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, bendícelos grandemente y gracias una vez más por darme la oportunidad de servirte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.